Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ernesto y así comenzamos el primer podcast de la nueva sección de mitos y leyendas. Así que para inaugurar esta sección he elegido el siguiente mito, el cual es el Muki. Así que comencemos. Vamos a hablar sobre el Muki. A ver, ¿qué se sabe de él? Primero, sobre su origen. La etimología de esta palabra es proveniente del habla quechua, específicamente de las palabras murik y murisca, los cuales significan el que asfixia y el que es asfixiado. Además, en esta habla tiene otro significado, que es humedad, y dado esto se relaciona con los lugares donde hay agua. Sin embargo, para la huancabelicana, la palabra muki hace referencia al acto de torcer o ahorcar. Es por ello que los antiguos mineros lo categorizan como un polvo letal que produce una enfermedad llamada silicosis. Sin importar la distancia y aislamiento existente en un campamento minero y otro, las creencias y características del muki son generalmente las mismas. En estas zonas, lo único que pudiera llegar a cambiar o a modificarse es su nombre, como lo es el caso de Arequipa, en la que es nombrado Chinchilco, de Puno, en el que lleva por nombre Anchancho, y en la extensa región andina de Bolivia, que lo denominan con su nombre original, Muki. En otro orden de ideas, la unión de la religión cristiana con la cultura indígena y las creencias occidentales creyó en relación a la leyenda que otra de las principales víctimas de las acciones de Muki son los niños moritos, es decir, aquellos que aún no estaban bautizados. De hecho, se tenían las ideas de que los que se encontraban al sur del país y que no estaban bautizados eran quienes se convertían en los duendes que perturbaban dentro de las minas. Según algunos cuentos y relatos antiguos, los niños eran secuestrados y raptados por los duendes, que se escondían dentro de los platanales, con la finalidad de convertirlos en uno de ellos. Asimismo, el niño que tenía encuentros con estos pequeños sujetos debía ser llevado de forma inmediata a la iglesia para que recibiera el sacramento. Estas creencias relacionadas con el Muki son originarias de las tradiciones andinas, que se unen a los demonios y que tienen como propósito crear temores propios que se busquen la necesidad en los trabajadores de la mina de conseguir explicaciones extraordinarias a los eventos que desarrollan dentro de los campamentos mineros y las minas. Bueno, ya he explicado sobre su origen y dónde se encuentra. Pasemos a la leyenda del Muki. Empecemos. La leyenda. Esta comienza en una ocasión en la que los mineros estaban trabajando con total normalidad en un socavón. Se encontraban presentes 13 mineros. Al llegar la medianoche, el jefe envió a todos a tomar su merecido descanso después de una larga jornada de trabajo. Al momento en el que dejaron las herramientas, comenzaron a oír ruidos bastante extraños en el interior de la mina. El jefe, como de costumbre, contó a cada uno de los trabajadores para verificar que todos estuviesen bien. Mientras esto pasaba, todos los mineros se preguntaban cuál de ellos seguía dentro de la mina trabajando, hasta que se dieron cuenta de que todos estaban fuera. Todos ellos se invadieron de un temor que los hizo quedar perplejos, mudos y paralizados. Al pasar unos cuantos segundos, que en realidad parecieron horas, el jefe envió a uno de los mineros a revisar qué sucedía dentro de la mina. Este tenía un miedo terrible, pero aún así fue bastante osado. Respiró profundo y se dirigió al lugar del que venían los extraños ruidos. Después de haber pasado varios minutos, se escucharon unos gritos en la oscuridad de la mina. En ese momento apareció y se observó la figura de un minero que iba corriendo a toda velocidad gritando tan fuerte como si hubiera visto al mismísimo diablo. Mientras corría gritaba: ¡Hay un enano con cuernos en la mina! ¡Hay un enano con cuernos en la mina! Después de esta escena de miedo, los demás fueron a comprobar lo que estaba diciendo aquel minero horrorizado, pero no lograron encontrar lo que aquel hombre decía.
Por esta razón, absolutamente nadie le creyó. De la misma forma, se cuenta la historia de Don Demetrio, un minero viudo con un hijo de 8 años, llamado Amaru. Un día, el señor Don Demetrio, como era de costumbre, envió a su hijo a recoger agua del río para poder preparar una sopa de carnero y papas en la hora del almuerzo. Amaru había pasado mucho tiempo en el río y el padre empezó a preocuparse por el retraso de su hijo y tomó la decisión de salir a buscarlo. Cuando llegó al río, lo encontró jugando con una pequeña criatura. Al observar con más detalle, la reconoció de forma inmediata. Era el Muki. En modo de defensa, Demetrio se lanzó sobre el Muki y, sin pensarlo demasiado, lo capturó con la soga que siempre traen estos duendes. Para su sorpresa, el duendecillo no se opuso y no mostró resistencia alguna. El duende le propuso al señor un acuerdo que se basaba en un intercambio de libertad por trabajo minero. Don Demetrio aceptó y desde entonces se convirtió en el minero más rico gracias al trabajo que realizaba el Muki. A partir de este momento quedó un pacto entre los mineros y estos duendes. Se fundamenta en que si los mineros llegasen a atraparlos con su shikuyo, la cuerda que se encuentra en su cintura, estos deben trabajar para el minero o pagarles con exorbitantes cantidades de oro para que el minero pueda convertirse en un minero bastante rico. Pero si se da lo contrario, el minero deberá pagar con hojas de coca y alcohol. Bueno, y así termina las leyendas o mitos que se tienen acerca del Muki. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, hasta la próxima ocasión.